¿Existe la diferencia entre una exhortación y un regaño? Parecería de que ambas cosas son las mismas, pero la verdad es de que sí hay grandes diferencias. En la lección de día que vamos a ver, Pablo, hablando sobre la primera carta que les escribió a los hermanos que están en Corintios, les expresa que el propósito era el buscar el cambio de aquellos hermanos que estaban viviendo en desorden. Y vamos a ver que las expresiones que él manifiesta en estas líneas hablan del amor, del cuidado, de la protección que él tenía en favor de los hermanos y cómo eso sí diferencia en cuanto al regaño. Esta es nuestra lección de día aquí, en Un Momento con Dios. Pablo había escrito su primera carta a los Corintios con el propósito de exhortarles, de buscar el cambio. Él había llegado a conocer que había muchas cosas que estaban pasando en la iglesia y que lamentablemente habían alejado a los hermanos de los principios bíblicos y de un convivir apropiado ante los ojos de Dios. Y es ese el motivo por el cual Pablo había escrito esa carta. Pero cuando Tito llega con la noticia de cómo la iglesia había respondido ante la exhortación de Pablo en esa carta, se entera de que los hermanos habían cambiado su comportamiento, que ellos habían tomado la reprensión de Pablo de una manera apropiada y habían más bien motivado eso al cambio. Y en eso se alegra Pablo. Y él les dice en estas líneas de la segunda carta a los Corintios de que el propósito por el cual Pablo no quería volver a verles a ellos nuevamente era que no quería encontrarse con los hermanos y es que ellos se encontraban tristes o afligidos por la reprensión de Pablo. Antes de ellos que él quería de que los hermanos lo puedan recibir con gozo. Lo que Pablo deseaba con la primera carta era animarles al cambio. Y en ese cambio Pablo se regocijaría y se contentaría al ver el cambio. Y eso también generaría una muy buena relación con los hermanos. Y Pablo les dice, yo no quiero nuevamente enviar otra reprensión para que ustedes nuevamente se entristezcan. Antes, al contrario, mi deseo es volverme a encontrar con ustedes, pero regocijarme con ustedes, al ver el cambio de ustedes y ustedes al gozarse con mi presencia. El deseo de Pablo era el buen cambio, la transformación de los hermanos en la iglesia. Y les dice en el versículo 4 de la segunda carta, en el segundo capítulo, de que el motivo por el cual él escribió era un amor profundo y sincero. Era el corazón de un pastor que estaba preocupado por su iglesia, por sus ovejitas, y a quienes él deseaba con sinceridad ver el cambio, con el propósito de que ellos vivan una vida que agrade a Dios y que sea de buen testimonio. Y Pablo dice, yo si ustedes vieran cómo estaba afligido y triste, al ver cómo ustedes estaban comportándose, se dieran cuenta que mi carta iba acompañada con las lágrimas y un corazón que estaba afligido por la vida de ustedes, pero que ahora ha encontrado alivio, aliento por el cambio que esto produjo. Esa es la exhortación bíblica. Es el deseo de expresar el mal comportamiento de alguien, acompañado con el amor, con la paciencia y el perdón de la persona que expresa esa exhortación, con el ánimo de buscar un cambio positivo en la persona a quien uno exhorta. El regaño, en cambio, es completamente distinto. El regaño generalmente es una expresión de indignación. Va acompañada con palabras muchas veces hirientes, va acompañada con falta de paciencia y a veces ni siquiera expresa en ningún momento algún síntoma de amor. Al contrario, expresa odio, enfado, disgusto y nada más que eso. El regaño generalmente produce heridas, produce tristeza y muchas veces produce una reacción negativa. A veces un alejamiento de la persona y otras veces una rebeldía. Entonces el regaño no ayuda para nada. El regaño lo único que hace es destruir. La exhortación bíblica es la que edifica. Muchos de nosotros, cuando nos enfrentamos ante alguna injusticia,
Actuamos inapropiadamente. Dejamos que la ira tome control de nosotros y es en ese instante cuando dejamos que sea la ira la que nos impulse a hacer lo que no deberíamos hacer. Decir las palabras que no deberíamos decir y llegar a herir a las personas que están frente a nosotros. En vez de buscar y alcanzar un cambio, lo único que logramos es todo lo contrario. El regaño nunca favorece. Así es de que nosotros deberíamos medir cómo estamos haciendo nuestra reprensión. Si va acompañada de amor, si va acompañada de palabras apropiadas, de gestos apropiados, momento apropiado, y va acompañado con el perdón ya predispuesto de parte de la persona, expresándole su amor sincero a la otra, a la persona a quien estamos dando nuestra reprensión, y le mostramos de que ya de por sí le hemos perdonado y que lo que deseamos es realmente una transformación en su vida. Eso va a cambiar la manera como esa persona responde. Muchos de nosotros dejamos que la ira tome control en vez de que el amor nos ayude y la paciencia tome el volante de nuestras expresiones y nos lleve a nosotros a actuar apropiadamente. El regaño, recuerde, nunca va a edificar. La exhortación bíblica, hecha correctamente, esa sí edifica. Pablo nos recuerda en estas 4 líneas de que él deseaba con todo corazón el cambio de los hermanos, y él lo expresa en sus palabras acompañadas de amor sincero y de lágrimas por el bienestar de los hermanos. Cuán valiosa es una exhortación hecha de la manera bíblica. Que Dios nos ayude a actuar apropiadamente. Hasta pronto.